Bienvenidos amigos y amigas al canal El Poliedro, un lugar donde leemos y compartimos libros, poesía, política y otros temas. En esta oportunidad vamos a leer este libro que se llama Exposición de la Poesía Cusqueña Contemporánea. Es un libro que yo conseguí a un sol hace ya mucho tiempo atrás. Desgraciadamente tiene algunas páginas rotas, por ejemplo no tiene las páginas iniciales, con lo cual podríamos saber de qué año, en qué año ha sido editado. Tampoco tiene las páginas finales. Y como verán ya las hojas están bastante gastadas. Hay que darle un tratamiento para poder conservar al libro. Este libro es una joya. Porque, para empezar, yo dato el libro aproximadamente de 1958-59, porque hay poemas incluidos aquí del 56, del 55. Aparte de los poemas, de la calidad de poemas muy buenos que tiene este poemario, encuentro, por ejemplo, algunos de los primeros poemas de Washington Delgado que vamos a leer hoy. Así que este es un testimonio de cómo la poesía cusqueña fue seleccionada, fue antologada y fue expuesta en libros de este tipo. Se habrán dado cuenta que este es el volumen número 5. Yo sería muy feliz de encontrar los demás libros. Ahí dice Festival del Libro Cusqueño. Pero, no sé, tal vez algún día. Entonces, ya que les he mostrado más o menos algo sobre el libro, les comentaré que este libro es testigo de cómo la poesía en ese tiempo no solamente abordaba los temas clásicos como el amor, como la muerte, la soledad, la familia, sino también problemas sociales. Ya les mostraré algunos ejemplos más adelante. Cómo podemos ver la realidad peruana a través de la poesía. Entonces, tengo muchos poemas seleccionados para leerles hoy día, poemas completos y fragmentos, así que vamos por él. Entonces este es el libro Exposición de la Poesía Cusqueña, seleccionado con notas de Berta de Gregory de Nieto, tomo 2. Los primeros poemas, por ejemplo, a mí me fascina esto, el primero que aparece es de 1944. Desgraciadamente no podemos saber el autor. Uno de los poemas de este autor desconocido se titula Maestrita, que nos ayuda mucho a entender un poco cómo era el contexto social de esa época, de 1940, imagínense, hace alrededor de 80 años. Dice: hoy hay sangre, hay luto, hay hambre, en todos los costados de la esfera. Por eso mi canto es puñado cerrado, y es roja la camisa de mis versos. En esta alborada de metralla, combates y granadas, en esta alborada de estucas, de águilas rapaces, tu nombre se levanta como una marsellesa y tu figura es una barricada. Es un poema muy social, muy intenso. Ahora vamos a leer poemas de Gustavo Pérez Ocampo. Él escribe poemas también en 1944. Aquí los poemas empiezan desde los más antiguos del 44 hasta los del 58 aproximadamente. De este poeta les voy a leer un fragmento de Oda al Hombre. Dice así: Oda al Hombre, tercer poema. Ningún afán bello que el de seguir muriendo, que el de morir a fuerza de acercarse a la alegría de los tristes, todas las noches con los últimos afanes de la luz. Me fascinó mucho esta figura, morir a fuerza de acercarse a la alegría de los tristes. El siguiente poema es del mismo escritor, se titula Sal, y voy a leerles algunos fragmentos. La muerte, decía mi padre, es la venganza de las aguas en que ahogamos nuestra partida y nuestro vario retorno. La muerte, después lo he comprobado yo, es la otra dimensión
de la ausencia. Un poema más que vamos a leer de este poeta se titula Canto. Un fragmento, mejor dicho. Y dice así: como se llora cuando la vida no alcanza para morir tranquilo. Luego vamos a leer poemas de Rubén Sueldo Guevara. La mayoría de los poetas que están incluidos en esta selección no los conocía hasta terminar y conocer este libro. Vamos a leer del poeta Rubén Sueldo un fragmento, y aquí muestro nuevamente cómo el tema social está muy encarnado en la poesía. Claro, era la estética de ese tiempo. El poema se titula Perfil de Mariátegui en la sangre. Es bastante socialista, bastante comprometido. Dice: camarada José Carlos, tú no estás solo. Hay legiones de harapos amaneciendo detrás de tus huellas. Hay millones de bayonetas floreciendo en nuestra sangre. Hay pólvora, hay plomo, hay puntería para tus ansias. Luego vamos a leer otro del mismo autor que se titula Impronta. Vamos a leer el fragmento 4. Por ejemplo, este poema ya es de 1957 y es un poema inédito. Y dice así: pertinaz sobre la ciudad, agua mansa cae, mientras en mi corazón, indómito mundo provinciano, llueve ausencia a cántaros. Este poema de Rubén es un poema que podrá ser más entendido por aquellos que hemos migrado a la ciudad de Lima, por aquellos que llegamos aquí en busca de un sueño, de un propósito o de un anhelo, y comprobamos que este es un mundo diferente al mundo en el cual nacimos y nos criamos. Y un último poema más se titula Agonía de la pupila ciega. Es un fragmento en realidad. Y dice así: quisiera decir que ahora sufro mucho, pupila ciega de agonía universal. Este poema fue escrito en 1956, hace 70 años. ¿Imaginan el valor que tiene este libro? Ni bien termine este video, lo que voy a hacer es llevarlo a la clínica del libro, es decir, hacerle los cuidados particulares. Hay un video que salió en Instagram de un museo en Chile, creo que es el Museo Salvador Allende, en el cual mostraban cómo construir cajas o guardalibros para este tipo de materiales, para que se conserven y no se dañen con la humedad, con el polvo, porque francamente es un libro que lo conseguía un sol, pero su precio real, su valor real es mucho más que ese sol. Ahora voy a leer poemas de Washington Delgado. Yo, por ejemplo, no sabía que él nació en Cusco en 1927, hace exactamente 99 años. Desde los 8 años reside en Lima y tal. Entonces, de Washington Delgado vamos a leer varios poemas de su libro Formas de la ausencia, publicado en 1955. Ese poemario, varios de los poemas mostrados aquí, es bastante duro. Yo no lo conocía, sabía de la existencia de Washington Delgado, pero no conocía mucho su obra, tal vez algunos poemas. Pero leer las formas de la ausencia ha sido para mí un descubrimiento bastante fuerte, ha sido como un golpe, es como ahogarte en oxígeno. Dice el poema Te estoy perdiendo. Te estoy perdiendo en cada voz que escuchas, en cada rostro que contemplas, en cada gesto tuyo, en cada lugar que recibe a tu cuerpo. Ser como la luz que te envuelve,
por la que dejas un retazo de sombra. Ser como la noche que te obliga a un pensamiento, a un deseo, a un sueño. Ser una materia leve, una corriente extensa que te persigue siempre. No ser esto que soy y que te está perdiendo. Otro poema se titula Como labra la ausencia. Voy a leer un fragmento. Crecen en el silencio esos objetos que le dan al llanto su hermosura. Y queda todavía una voz no escuchada, el sabor de un labio no besado, una mirada que otro tiempo existía, y alguna forma, alguna breve forma de tristeza, donde tanta memoria permanece. Otro fragmento, esta vez de las palabras no dichas. Las palabras no dichas están aquí, presentes, lánguidas en su altura, que no quebró el silencio. El poemario es bastante doloroso. Por ejemplo, este que se titula Extranjero. No voy a leer todo el poema porque es un poco largo, solo voy a leer un fragmento. Yo les recomiendo, para aquellos que no conocen la obra de Washington Delgado, que puedan leer toda su obra. Yo estoy buscando el libro, me han dicho que lo van a conseguir pronto, así que estoy a la espera del mismo. Dice así: Busco en vano un país sumergido en las sombras, una mansión abandonada, un cadáver rodeado por la noche, el lecho de unos amantes evadidos. Un viento invariable arrastra hacia el olvido, cuya sombra es la muerte, los despojos de una vida posible que me esperaba. Si quieren más o menos entender de qué trata, el poeta en el inicio del poema dice: pregunto por mi patria. Ya ahí más o menos se darán cuenta por dónde quiere ir el poeta Washington Delgado. Vamos a pasar a otro poeta, otro escritor, esta vez Raúl Brozovic Mendoza, también nacido en Cusco en 1929. De él vamos a leer dos fragmentos del poema titulado Perú. Noten cómo los poetas de ese tiempo estaban muy comprometidos con la problemática social, con la coyuntura. Escuchen estos versos para que puedan recibir el impacto de la poesía. Escritos en 1956, hace 70 años. Perú, tienes la figura escueta de los escolares desarrapados. Perú, tienes el gesto amplio como la sonrisa del pobre, la audacia temeraria de conocer la pobreza expiatoria, buscas la verdad. En ayunos cotidianos martirizas, sin piedad, el vocablo de la esperanza. Hay también un canto a Tupac Amaru, no lo voy a leer, es un poco extenso. Y ahora vamos a leer a Armando Salas Gamarra. Él nació también en Cusco en 1929. La mayoría de ellos han nacido en esa época. De él vamos a leer un fragmento del poema titulado Primera Verdad del Corazón, escrito en 1954. Dice: ¿qué cosa será que alguna vez la sal sea azúcar, con solo acercarse un poco a la casa del azucarero? ¿Qué cosa será que cuando cabizbajo vemos a un cigarro, no somos capaces de preguntarle el porqué de su tristeza? Y su libro se titula Ternurario. Qué bonito. Otro poema más, esta vez se titula El poema en el Día del Hombre, que forma parte del libro Indión, escrito en 1958. Dice, es un fragmento: sobre la tierra, amiga mía, estas palabras quiero deciros.
Siempre han podrido mis raíces los corazones de humo que siembran látigo, ayunos, palidez. En la primera y siguiente astilla corporal, en la hierba, en el rocío íntimo del campesino y del obrero. Sobre la tierra, amiga mía, estas palabras quiero deciros. ¿Por qué los hombres, al estilo florestal, con el régimen de cariño animal, negamos el pan al que carece de horno, ahorramos el abrazo, teniendo las manos más largas que el horizonte, escondemos el lecho al cansado, arañamos al enfermo, le cerramos nuestros ojos a los cargados de soledad? Francamente es un poema bastante fuerte, maravilloso, que gracias a Amazonas lo he podido compartir con ustedes. Luego vamos a leer otro más, esta vez de Ángel Avendaño Farfán, nacido en 1937. De él vamos a leer un fragmento. Este realmente es muy bonito porque se dirige a las madres de aquellos militantes, de aquellas personas que debido a su compromiso social han sido arrestados, desaparecidos, asesinados. Recuerden que el Perú vivió una época en la década del 60 aproximadamente, 60, 65, 68, época muy convulsa, muy difícil. Y dice así: Madres, yo les escribo por aquel que no lo hace, por aquel que a esta hora, en su lenta agonía, va purgando el delito de querer a la vida. Madres, yo les escribo desde la tumba olvidada de vuestros hijos, que duermen el sueño de la muerte. Y a ti, madre, te escribo desde mi trinchera, porque eres mi bandera, mi fusil y mi canto. Me hace recordar al poema, bueno, no es un poema, es una carta que escribe Gustavo Valcárcel en la cárcel a su mamá. Luego está el poema titulado Un nuevo sol ya llega, de 1957. Uy, este también es muy duro, muy difícil. Dice así: Dejé la escuela, las melcochas, el parque, y fui comprendiendo al azul de la angustia, que Dios no es nada bueno como me lo dijeron, y que siempre en la vida el rosal odia a la rosa. Hasta que una tarde, callado, como se lo llevaron, volvió mi padre, y lloramos todos en la sábana trasnochada de nuestras agonías. Pero él ya no era el de antes. Un río de amargura le corría en la risa, y una sombra de odio circulaba en su sangre. Es que fue preciso la tortura, la cárcel, el hambre de sus hijos, su hogar abandonado, para que comprendiera con hondura de abismo que con pañuelos blancos de fúnebres congojas, que con vanas promesas de mascotas nocturnas, se había engañado a un pueblo en su amor y destino. Es la historia de un padre que, debido a su filiación política, es arrestado, y el poeta narra la tragedia de vivir una infancia sin el padre, y luego muestra cómo retorna el papá. Después vamos a leer un fragmento de Nostalgia en la trinchera. Noten incluso los términos que utilizan. Me hace recordar mucho a los primeros discos de Mercedes Sosa. Los términos de fusil, trinchera, victoria, milicia, militantes. Incluso en los primeros poemas que no he leído, por ejemplo, en la página 9 de un poeta desgraciadamente desconocido, aparece un poema a España. Menciona a Franco. Ahora vamos a leer otro también, pero quiero mostrarles eso. De 1944. Entonces era la época.
Entonces está Nostalgia en la trinchera y dice así: hoy te siento rodar como un río sagrado sobre el negro manojo de mi pena, y tu ausencia y tu forma de lirio perfilando el recuerdo hace en mi corazón su nido de poemas. Del libro Cantos a la camarada Esperanza, hasta el término, ¿no? Camaradas. Finalmente, el último poema del libro le pertenece, es de Federico García Hurtado, nacido en 1927. De él vamos a leer el poema número 2, que está dedicado a las abuelas. Así que si alguno de ustedes tiene una abuela o tuvo una abuela, este poema les va a tocar el corazón. Es muy fuerte. Dice así. En realidad todo el poema son 4 partes. Habla hacia la abuela. Es un poema para la abuela. Bien. El poema pertenece a La elegía del retorno, de 1956. 70 años de antigüedad. Así que estos videos sirven también no solamente para divulgar poesía que es conocida, ¿no? Puedo divulgar poemas de Pizarnik, de Ocampo, de Silvia Plath, de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, de Borges, que son muy conocidos. Pero este tipo de poesía, sobre todo en nuestro contexto peruano, necesita ser revalorada y necesita introducirse a los circuitos digitales para que no quede en el olvido, porque algo más de años, unos años más, y este libro podría desaparecer, ser tirado a la basura porque está roto. Pero ahora va a quedar para siempre en el internet. Dice así: ven, abuela, en mi vaso, necesito una gota de agua. Déjame desbordar tus corrientes y cazar en tu vieja montaña. Déjame destrenzar tu cabeza y escurrir por mis dedos tu cara. Y explicarlo a mis hombres al mirarme la mano incendiada. He sembrado en mis dedos una rosa blanca. Pero, abuela, no llores. Me zumba una guerra infinita en el alma. Abuela, estás más semillada que nunca. ¿Cómo será la cosecha del año? ¿Llenaremos la troje con tu lino blanco? Tengo miedo, abuela, que traiga sus hilos de cáñamo la rubia hilandera. Abuela, no quiero recoger la cosecha de este año. Mira, me han crecido bosques en el alma. Es cierto, he venido trayendo ahuecada mi vieja sandalia, pero un aire rotoso ha pasado a cuchillo mis lágrimas. Este nieto que ha vuelto a tu noche te regala una cría del alba. Y finalmente, del mismo poemario, del mismo autor, voy a leer el poema titulado Poema. Este poema fue escrito en 1957. Es del libro Huamanía. Y dice así: hasta que fui un niño que andaba solo, aprendí a odiarme. Vivía con el único corazón de mi madre. Crecí rodeado de pequeñas hebras de soledad. Hasta yo mismo. Era una soledosa transparencia. Tuve casa y cuadros y tapia con jardín y hasta una pajarera donde a ratos hincaba mis oídos como dientes en un silencio musical. Cayó mi corazón por la escalera profunda de un palacio, y una noche me vi rico porque dejé de pensar. Pero siempre lloraba. Mis ojos tenían el oscuro pardo de la soledad, hasta en mi lengua, mi temblor, mi boca, lleno de pura soledad. Por eso
Esto que escribo es el comienzo de mi definitiva soledad. Con ustedes, exposición de la poesía cusqueña contemporánea.